Un saludo para todos, nuevamente Bimotos. Esta es la continuación del video del desarme de la Huave 100, que el principal motivo por el cual se desarmó fue por esta fractura que se encuentra acá. Lamentablemente esta fractura comprometió lo que es el número de referencia del motor, pues. Entonces aquí al soldar, pues es por ende esta partecita de acá va a quedar sin el número. El procedimiento que vamos a hacer, ya este es uno de los procedimientos correctos, que es avellanar, hacer un avellán a todo alrededor de la fractura, y soldar por la parte de afuera a una buena temperatura para que la soldadura penetre obligatoriamente en la parte de adentro. Esta es la parte de adentro. Al penetrar la soldadura, ya por último podríamos definir o terminar de sellar las partes que estén rotas en parte interna para que quede un buen selle de la soldadura o de la carcasa. Como le explicaba en un video anterior de soldadura, que el procedimiento adecuado siempre es desarmar la moto, desarmar pues el motor, para poder hacer un procedimiento de soldadura, una aplicación correcta y que tenga un selle perfecto. Para poder hacer una buena limpieza pues de las tapas, es mejor en ese sentido desarmar. Aquí tiene la tapa está limpia en cierta manera, aunque falta terminar de limpiar por esta parte. Pero primero voy a hacer el avellán para poder soldar, para poder limpiar bien y ahí sí poder aplicar la soldadura. Ahí los invito para que vean pues el proceso de lo que se va a hacer con esta carcasa en aluminio de una moto. Entonces voy a empezar haciendo el avellán con este motor tool y esta fresa de tusteno. Voy a hacer el avellán y luego procedemos a la soldadura. Aquí yo voy a usar una herramienta, es una fresa de tusteno. Entonces, para poder trabajar con este tipo de fresa siempre hay que estar lubricando la pieza que se va a trabajar, en este caso pues la carcasa. Se tiene que estar lubricando porque como el material es aluminio, el aluminio lo que hace es empatarse sobre las canales de la fresa. Entonces lo que evita la lubricación o el aceite que voy a aplicar puede ser cualquier tipo de aceite. En este caso es un aceite que mezclé aquí con un poquito de gasolina para que sea un poquito más suave, más delgado. Pero puede usar cualquier aceite penetrante, lo que sea. Con tal de lubricar la pieza y que la fresa pueda comer bien el material. Observen. Bueno. Observen en esta parte del inicio del avellán, ¿sí lo notan? El por qué se hace este procedimiento de avellanar. Esto lo que nos logra es una buena penetración de la soldadura, porque al avellanar pues retiramos material en exceso que tenga y permite que la soldadura entre bien hasta el centro del material. Si es posible que pase hasta el otro lado, sería lo mejor que se puede lograr. ¿Por qué? Porque así nos garantiza una buena unión del material o de la pieza y nos garantiza un buen selle. Unir porque le da resistencia y selle pues para que no permita salir lo que aquí se contenga, en este caso pues aceite. Al momento de calentar la moto pues no salga por ninguna filtración o poro. Y también nos garantiza de que la soldadura o el material está totalmente virgen, no va a haber contaminación, porque va a haber una ranura, por ende o por obligación va a haber siempre contaminación, en este caso aceite que salió por ahí. Eso es fatal en el tema de la soldadura, porque no nos va a permitir hacer una soldadura pulcra ni limpia, sino que va a ser una soldadura mal aplicada. Entonces por eso se hace el avellán.
Entonces voy a continuar en el Avellán hasta acá y ahorita les muestro pues el fin de lo que hice en el Avellán. Posiblemente voy a pasar la tapa de lado a lado, pues voy a hacer una abertura mucho más ancha que esta para poder garantizar una buena penetración. Entonces ahorita les muestro cómo quedó. Bueno, entonces este ya es el Avellán que se realizó. Noten ustedes desde dónde empieza la fractura y hasta dónde va a terminar la fractura. Siempre le hice un Avellán bastante profundo para poder tener, como les explicaba ahorita, una buena penetración de la soldadura. Aquí en la parte interna también noté que esta otra parte de acá estaba fracturada, tenía una fractura por esta esquina, por este borde y otra por este. Opté por quitar más bien el pedazo de carcasa. ¿Para qué? Para hacer un buen relleno, una buena aplicación del material aquí en toda esta parte de acá y volver a pulir. Ahorita lo que sigue es lo siguiente: voy a lavar bien la pieza, a tenerla bien limpia, para hacer el último pulido, que es ya por la parte de aquí afuerita. Quitar lo que es la capa de óxido de aluminio que viene por esta parte de acá, que está por alrededor del Avellán, por esta partecita. ¿Para qué? Para que al momento de yo soldar, el óxido de aluminio no me vaya a contaminar pues la soldadura que voy a hacer, y para que me quede una buena agarre del material entre el aporte de aluminio y la pieza a soldar. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a lavar y ahorita les muestro cómo empiezo yo a pulir esta parte para luego sí arrancar lo que es el proceso de la soldadura. Entonces vamos a lavar bien esta parte de acá para quitar todo residuo de grasa y aceite que tenga, que no nos vaya a contaminar la pieza. Bueno, ya tenemos aquí la pieza limpia. Lo que vamos a hacer es alrededor del Avellán es quitar todo lo que es el óxido de aluminio, así como en esta parte aquí alrededor. ¿Para qué? Para que no nos contamine el proceso de la soldadura. Y ya otra vez volver a lavar, sopletear y ahí sí proceder a soldar. Eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, aquí ya tenemos todo listo. Si notan acá, en esta parte de acá, que este es el avellán por donde vamos a aplicar la soldadura, pero alrededor del avellán está todo limpio. Ya le hemos quitado lo que es el óxido de aluminio para poder proceder a la soldadura. Voy a arrancar la soldadura de esta parte de aquí y voy ascendiendo para ir tapando todo el avellán, ¿sí? Ir aplicando todo y bregar a que penetre bastante la soldadura en la parte de adentro. La máquina en este momento la tengo en 250 amperios con una declinación de variación de voltaje, arrancando de 10 y ascendiendo y descendiendo. Como esto es una máquina de alta frecuencia, entonces tiene ese parámetro de poder ascender o descender lo que es el rango de soldadura. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí con este soplete? Lo que voy a hacer es eliminar todo rastro de disolvente que apliqué para que pueda yo arrancar una soldadura con una superficie totalmente limpia. Aquí lo que hace es subir un poquito la temperatura. No la voy a subir totalmente en el caso tal de como este es un material delgado, y si le subo mucho la temperatura y trabajando con el amperaje que tengo, lo que puede hacer es que pueda perforar el material y en vez de soldar sería rompiendo por el amperaje tan alto que voy a usar. Entonces lo único que hago aquí es darle una pequeña temperatura de arranque con este sopletico. Listo, entonces vamos a proceder ya a soldar. Bueno, ya hice el primer proceso de parte de lo de la soldadura. Quiero que observen una cosa. Mire cómo quedó la soldadura. Aquí yo quiero mostrarles algo. Mire todos los procesos que hice yo de limpieza. Y mire que en esta parte, aquí en esta partecita, así, esta parte oscura, y esto que está aquí, esto es un poro que resultó. ¿Qué me toca hacer ahorita? Pulir acá y volver a soldar esa parte. Pero mire aquí que sí se limpió mejor aún. Mire cómo quedó la soldadura. Entonces vamos a ver cómo quedó la soldadura en la parte interna, si penetró. Aquí en todo este alrededor, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una capa de soldadura gruesa para garantizar pues que aquí quede un buen aporte y que la pieza quede firme, que quede gruesa, para que no vuelva a suceder lo que está pasando. Pienso aquí en esta misma parte de acá también hacer el mismo procedimiento que les acabo de explicar. Esto que ustedes ven aquí es contaminación. Entonces aquí ¿qué toca hacer? Corregir, limpiar nuevamente, por lo menos la capa superficial de esa parte, y volver a hacer una aplicación de la soldadura. Mire que el proceso que se hizo de limpieza fue bien exhaustivo, bien hecho. Y a pesar de todo eso, de tener en cuenta todo eso, mire aquí las porosidades, las contaminaciones. Soldar tapas o carcasas de aluminio de motores es algo muy complicado.
¿Por qué? Porque el aluminio es un material poroso y cuando él recibe temperatura él absorbe lo que es la grasa, el aceite que internamente está en el motor, y cuando usted está soldando, esa absorción de aceite va saliendo del material y va contaminando la pieza. Pero este es el proceso que se hizo. Vamos a parar el video para mostrarles cómo quedó por dentro. Si notan acá, esta es la parte interna y mire que aquí hubo una buena penetración del material. Yo enfoco. Hubo una buena penetración del material. Igualmente yo voy a hacer una aplicación de soldadura aquí internamente. Voy a aplicar el cordón y terminar de rellenar esta parte de acá. Entonces voy a proceder a eso y ahorita les muestro cómo queda internamente. Bueno, aquí tenemos ya la soldadura que se hizo internamente. Notan acá pues ya lo que es la contaminación no es muy alta, pues en la cámara se ve muy diferente, pero aquí voy a enfocar bien acá. Lo que hice fue aplicar soldadura que quede bien gruesa en esta parte de acá y luego voy a pulir lo que es esta parte de aquí, porque aquí va un piñón que gira acá en esta parte. Entonces esto es lo que hice yo por la parte de adentro en la soldadura. Voy a darle vuelta para revisar la parte externa, si hubo una penetración hacia afuera de la soldadura, pulir y repasar soldadura otra vez. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es un repaso de la soldadura sin hacer aporte para lo que es el pulimiento o presentación. Bueno, aquí tenemos una pequeña dificultad, que aquí nos va a tocar volver a repetir el proceso de pulimiento, avellanar otra vez, porque aquí, como les decía ahora rato, tenemos en esta parte de aquí tenemos una contaminación bastante seria. Todo este proceso desde aquí hasta acá va a tocar repetirlo, a pesar de que hemos limpiado muy bien, pero ya aquí en esta parte sí ya es un poquito más pulcro la aplicación de la soldadura. Esta parte aquí la pienso dejar de esta manera para que pues igualmente ya el número se perdió, ya que quede la evidencia de que fue por una fractura que tocó soldar, por eso se perdió ese número. Y aquí pues ya me toca volver a repetir el proceso. Voy a hacer el debido proceso, limpiar, pulir, avellanar, y ahorita les muestro si podemos lograr pues ya una buena aplicación de la soldadura, evitando esta contaminación que tenemos acá.
Bueno, quiero que noten acá algo curioso, que lo que me estaba generando una dificultad en la soldadura era esta parte de aquí. Esto es un poro de fabricación, pues un poro que en el momento cuando fundieron esta parte tenía un huequito internamente, y esto es lo que me estaba produciendo ese problema, porque la fractura en sí no iba por este lado, sino que viene por este lado de acá. Por este lado la fractura venía. Pero mire lo que me estaba ocasionando ese poro. Bueno, yo ya limpié y vamos a aplicar otra vez la soldadura, y pues mirando a ver si nos va a quedar bien. Ojalá salga bien, todo bien, para hacer lo que terminar el video acá en esta parte. Bueno, aquí igualmente sí me tocó batallar bastante con esta parte de acá. Apliqué una capa de soldadura bastante gruesa y ya me garanticé, volví poli, garanticé que no quedó ningún poro. Esto que ustedes ven aquí solamente es la unión entre un cordón de soldadura que hice acá y un cordón de soldadura que hice acá, pero ahí no hay poro, no hay nada. Bueno, entonces esta es una de las etapas final prácticamente del proceso de la soldadura en carcasa de aluminio. Aquí sí nos quedó bien la soldadura. Bueno, es que no se ve bien en la cámara. Bueno, ahí sí quedó bien. Esta parte de aquí que ustedes ven aquí no es poro, porque la aplicación de la soldadura fue por todo este centro acá. Entonces, esta es una de las formas de aplicar la soldadura, el proceso que se debe de hacer, en el sentido pues que lo complicado que es soldar una pieza, si notan lo que es complicado por el tema de la contaminación, los poros que pueden resultar. Entonces siempre hay que proceder a bajar lo que es la pieza completa. Aquí sí hay una aplicación un poquito no muy presentada. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahorita es pulir todo esto, y entonces por eso aquí la presentación no es tan pulcra, porque esto ya es la parte interna, ¿no? Pero aquí, que es la parte externa, sí quedó bien soldadito. En el tema, recuerden de siempre hacer los avellanes, limpiar muy bien para que la soldadura penetre y haga un buen agarre en la pieza. Entonces espero que este video les sirva de mucho a ustedes, y muchísimas gracias, que pasen un excelente día.